Muy buenas noches a todos los seguidores de Cívica Popular. Este es el capítulo número 21. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, abogado y contador, y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con don Jorge Cerda Godoy. ¿Cómo está, señor? Hola Carlos, ¿cómo estás? Aquí pues, ya cansado de la jornada laboral. Bueno, Jorge es abogado. Cuéntanos, ¿qué más haces por la vida, Jorge? Bueno, yo soy abogado, trabajo en una compañía de seguro. eh, Me dedico por regla general al ejercicio privado de la profesión, pero también tengo esta bichito por eh, la educación cívica, por hablar de política. Teníamos con nosotros unos amigos un streaming, en verdad no era un podcast, era un streaming que se llamaba Guatón Constituyente, que hicimos un seguimiento bastante exhaustivo al primer proceso constituyente desde que comenzó, desde el acuerdo por la paz y la nueva constitución ¿Mm? hasta que terminó, hasta ya la votación de donde ganó el rechazo el 4 de Y septiembre. tuvieron notables invitados, yo me acuerdo. Sí, tuvieron Sí, sí, jornadas que tuvimos estuvo notables muy bueno, invitados. muy bueno. Sí, pasaron, de hecho nosotros hicimos un recuento y tuvimos, no sé, pasaron creo que cerca de 15 o 16 convencionales, Bessie Gallardo, estuvo Gaspar Domínguez, que después de eso fue eh, vicepresidente De la convención de la misma. Sí. convención. Sí, no, sí hubo harta gente. Bueno, también estuvo ahí María Pardo, que ahora también va a ser consejera, Claro. eh, bueno, el profesor Aldunate también, que nos hizo clase a nosotros en la Católica, y eso. Sí, 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 no, no estuvo. de hecho, si pueden buscar los videos, Guatón Constituyente, hay un buen catálogo y y son conversaciones extensas, así como al detalle, incluso de repente un poquito especializadas. De repente, tú sabes que Cívica Popular es como para todo público. Yo diría que Guatón Constituyente partía para todo público, pero después se enredaban en unos temas muy complejos y que ya era Sí. como, esto es muy leguleyo, muy leguleyo. De hecho, nos dimos el trabajo de explicar prácticamente artículo por artículo el proyecto de la Constitución que fue rechazado uno por uno, prácticamente. No. Y bueno, hicimos un trabajo bastante duro. No surtió efecto para, para nuestras ambiciones, pero bueno, fue algo que en verdad se dio y salió bien, en verdad, salió bien y fue bien bonito. No, sí, fue muy buen material. Debo decirlo que yo era seguidor de eso. Yo consumo harto material videográfico, sobre todo cuando viene de académicos, de profesionales, porque sé que al menos hay un fuerte estudio detrás. A ustedes lo ubico y sé que muchos de ustedes también tienen toda una carrera académica de por medio, así que era muy interesante el podcast y streaming, claro, ustedes aparecían en cámara. Sí. Bueno, por lo mismo, con Jorge hoy día vamos a conversar el tema que está contingente, ¿cierto? El tema complicado, que el día domingo se dieron las elecciones a los consejeros. Pasó que por una abrumadora mayoría el Partido Republicano se impuso por sobre el resto de coaliciones de partidos. O sea, a ese nivel, no era una coalición, era un partido imponiéndose por sobre otras coaliciones de partidos. Así de poderoso y fuerte. En este primer programa, en el capítulo 21, ya vamos a hacer un análisis más cuadradito quizás, más de la base. Vamos a mirar el artículo 154 de los bordes y límites constitucionales para ver, bueno, qué influencia va a tener el Partido Republicano por sobre las otras coaliciones a la hora de hablar de los bordes constitucionales. ¿Ya? Porque los bordes constitucionales, como a modo de introducción, Jorge, lo señalo, son estos límites preestablecidos para este proceso constitucional. Están establecidos en el artículo 154 a propósito de la última modificación constitucional y significa límites o bordes, o sea que el trabajo de los constituyentes no podrá modificar estos 12 puntos. Por el contrario, quizás tengan que profundizarlos, ¿ya? Pasa el asunto es que igual cada uno de estos puntos deja un margen de acción. ¿Cómo poner en ejercicio, cómo trasladar a la norma constitucional cada uno de estos bordes o límites constitucionales? Es lo que en definitiva va a trabajar primero el anteproyecto de la comisión experta y luego el Consejo Constitucional. Y hay noticias que también pasaron hoy día, algunas menciones de algunos personeros políticos sobre estos bordes. Así que, a modo de introducción, eso es lo que vamos a tratar.
¿Con cuál quisiera empezar o con cuál palabrería o con cuál borde constitucional usted cree que es el que se va a ver más afectado? ¿Qué me dice usted, Jorge? Eh, Partamos por el primero nomás, fundamentos del orden Ya. constitucional. Yo creo que, a ver, desde esto es casi hacer un poco ¿Mm? de política ficción, pero creo que este punto no va a ser un punto relevante en la discusión, ¿ya? Porque entendería yo que estos fundamentos del orden constitucional podemos entenderlo, desde mi punto de vista, ¿Mm? como el capítulo 1 de la actual constitución, ¿ya? Como las bases. Las bases de la institucionalidad, ¿cierto? Exacto. Que son estos, creo que, si mal no recuerdo, son 9 artículos que establecen que Chile es un Estado unitario, que es descentralizado, que es una república, está la proscripción al terrorismo, el principio de probidad, está el principio de legalidad, que es muy importante para efectos de un ¿Mm? Estado democrático. Entonces, creo que ese tipo este punto en particular, no creo que tenga tanta relevancia, porque por lo demás, si uno lo compara con eh, el proceso anterior prácticamente también recogió las bases de la institucionalidad. Diría yo que no de buena manera para efectos como de la técnica legislativa, en donde estaba muy digregado ¿Mm? como las bases de la institucionalidad, pero creo que este principio fundamental del orden, fundamentos del orden constitucional no creo que sea algo tan relevante. Podría eventualmente serlo en cuestiones que a lo mejor ciertos sectores quieran levantar, como por ejemplo lo que se intentó hacer en la convención anterior, cuando se quiso poner la idea de que Chile quería ser un Estado regional y A que ver, las me regiones detengo ahí en tuviesen... esa idea. Me detengo en esa idea, porque me toca explicarle a los alumnos que ese parámetro de unitario, regional, federal, ¿cierto? No es como una Sí, sola receta. Podemos tener un unitario muy cercano a lo regional, ¿cierto? exacto. O Sí, sí, muy sí, sí. alejado. Yo considero que hoy en día Chile es extremadamente unitario, ¿ya? Em, Sí. y el tema va, bueno, dentro de este unitario, hoy en día se está discutiendo si es que los gobernadores regionales van a tener por fin facultades, ¿cierto?, de gobierno y no solo de administración. Eh, y eso se está discutiendo hoy en día y podría ser alterado por el Consejo Constitucional posteriormente. Entonces, ahí nos preguntamos, imaginemos, partido republicano, coalición de partidos, ya sea Chile Seguro, digamos, el poderío de la derecha en este caso, ¿tiene algún interés involucrado en que se mantenga un Chile muy unitario o crees que es más cercano a un regionalismo, sin caer en el regionalismo, obviamente? Yo creo que tiene ideas de un centralismo, en verdad. Yo creo que la división regional que existe en Chile es solamente para efectos administrativos, ya no... Y creo que las reformas que se le han hecho al sistema regional chileno no han apuntado a que Chile pase o traspase esta barrera del Estado unitario hacia el Estado regional. De hecho, bueno, no sé si se acuerdan, pero antiguamente ¿Mm? nosotros teníamos a los intendentes y Sí. no existía la figura del delegado presidencial. Hoy día existe la figura del delegado presidencial. Antiguamente el intendente tenía en su poder la representación del Estado, pero además era quien representaba al gobierno regional, porque los gobernadores tenían circunscripciones territoriales que eran mucho más pequeñas. Entonces en una misma región había un solo intendente, pero habían varios gobernadores. Hoy día tienes al delegado presidencial, por un lado, que es el representante del presidente en la región, pero además tienes al gobernador regional que es elegido democráticamente. Antiguamente el intendente y el gobernador regional eran nombrados por el presidente de la República, eran cargos de exclusiva confianza. Hoy día solamente el delegado presidencial es quien está nombrado directamente por el presidente, pero el gobernador regional se elige. Y el gobernador regional que esté separada esta función del presidente es bastante raro en un sistema unitario, porque en estricto rigor, si tú necesitas gobernar en la región, la idea está en Ujú. que, siendo un sistema presidencialista, sea el presidente la cabeza del gobierno y la administración del Estado. Entonces, que tú tengas, por ejemplo, en el gobierno, el gobernador regional de la región de la Araucanía es de la oposición. Entonces, ¿cómo tú pones de acuerdo al presidente de la República y a todos sus ministerios para que el gobernador regional de la región de la Araucanía, que es de la oposición, efectúe
políticas y programas para que el programa de gobierno se ejecute en esa región. Es muy difícil. De hecho, pasaba de lo siguiente, que normalmente yo le explico así a los estudiantes, que por un lado teníamos gobierno y administración centralizada, ¿cierto? Y una Exacto. administración descentralizada. Entonces, Sí. finalmente, la única entidad efectiva de administración descentralizada que existía era el alcalde, ¿cierto? Era la efectiva. El resto era todo gobierno y administración centralizado. Y ahora como que se quiso hacer, ya, ¿y qué pasa si haces una figura tipo alcalde, pero regional, que se llame gobernador regional, pero que haga Mm. administración? El tema es que obviamente el sistema en la estructura puede verse muy ordenado. Es decir, mira, tenemos un gobierno y administración centralizado y una administración descentralizada que parte del gobernador regional y el alcalde. Pero se produce lo que tú dices, porque quizá a nivel de comunal no existe una oposición, no puede existir quizá una oposición con el gobierno, pero a nivel regional sí pasa, porque tenemos dos autoridades que claramente podrían chocar en sus facultades. Y lo estuvieron haciendo, estuvieron chocando en sus facultades últimamente, y es por eso que le están pidiendo al presidente, ordene esto, por favor, denos facultades de gobierno a nosotros y deje un poquito más escuálido a los delegados, entendiendo que ellos no son democráticamente electos. Sí, ahora, si nosotros lo pensamos bien, esto puede ocurrir en verdad en cualquier tipo de estado que tenga una descentralización mucho más marcada, como podría ser, por ejemplo, un estado federal, en donde tú tienes al presidente de la República, que es el representante del Estado para efectos de las relaciones internacionales, ¿Mm? pero que en cierta medida podría no ser el jefe de gobierno. Aquí en Chile, como tenemos un Estado presidencialista y unitario, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son la misma persona. O sea, recaen, Claro. esa doble función recae en el presidente de la República. Pero en otros países, como por ejemplo en Francia o en el Reino Unido, en el Reino Unido queda aún más marcado porque el jefe de Estado es la reina, que es la que tiene las relaciones internacionales del Reino Unido, pero el jefe de gobierno, que es quien administra propiamente tal el Reino Unido, es el primer ministro. Entonces, aquí en Chile no, pues nosotros tenemos una figura en donde Estado y gobierno recaen en la misma persona, pero resulta extraño que el gobierno, que es quien ejecuta la mayor cantidad de tareas a nivel interno, que incluso tiene el control de las policías, de las Fuerzas Armadas, el control presupuestario, el control de la agenda legislativa, se reparta a nivel territorial. Entonces, eso podría ser llamativo, pero yo creo que no. Yo creo que la derecha, considerando a la derecha junto con el Partido Republicano, van a abogar por un sistema unitario. Yo creo que es lo más lógico. Y que probablemente va a ir a la par y en eso van a coincidir mucho con el sistema actual de la Constitución. O sea, no va, como tú dices, no van a innovar respecto a la Constitución actual. No, Bien. no, Pasando a otro tópico de estos que tenemos, porque tenemos varios bordes y varios límites, ¿cierto? Obviamente no vamos... Hay algo sí que me llama la atención, por si acaso. ¿Tú qué opinas al respecto? No sé si tienes una opinión, porque la actual constitución señala que nuestro soberano es la nación, ¿cierto? Y que es sí, ejercida por el pueblo. Es un detalle importante. Y aquí este borde constitucional dice que la soberanía va a residir directamente en el pueblo. sí. ¿Algún comentario a ese pequeño detalle que puede ser muy de palabrería, pero para algunos que trabajamos con eso puede ser igual importante? Creo que el artículo quinto que actualmente nos rige en la Constitución es una sutileza que tiene un componente histórico importante, en verdad. Porque como la Constitución del 80 viene desde una dictadura militar, era muy difícil, sobre una dictadura militar de derecha y obviamente anticomunista, era muy difícil que la frase fuese derechamente la soberanía recae en el pueblo. Sonaba, Claro. tenía un componente muy histórico muy fuerte. Entonces, por eso yo creo que se pusieron a hablar de la nación, Mm. ¿ya? Ahora Y pasa lo siguiente, porque tenemos un Consejo Constitucional, ¿cierto? Que le sí, gusta esa parte de la historia, hay que decirlo, le gusta. Entonces, quizás quieran mantener también ese detalle. sí, el problema es que desde un punto de vista como de la teoría política del derecho constitucional, en verdad, y como lo hemos conocido nosotros que hemos tenido que estudiar esto, y también no solamente nosotros, sino que parte de la ciencia política, también se estima que en estricto rigor el pueblo, ya no concebido, no politizado, cuando digo no politizado me refiero a no politizar el concepto pueblo, sino que el pueblo es El el conjunto electorado. de personas, exacto, es el conjunto de personas que pueden ejercer el derecho a voto y que además pueden ser electos. Eso es el pueblo, ¿ya? Entonces,
Sí, o sea, es del todo lógico decir la soberanía recae en el pueblo, porque en estricto rigor son las personas las que eligen a sus autoridades. No, la frase la soberanía recae en el pueblo, eso es lo que está diciendo. Que yo como ciudadano, cumpliendo todos los requisitos, eh, puedo ejercer mi derecho a voto y por ende puedo elegir a mi autoridad e incluso yo también puedo postularme a ser electo. Eso es lo único que está diciendo, no tiene ningún otro matiz. Pero obviamente que la frase sí, pues, se ha politizado bastante y creo que ese va a ser el problema. Sí, yo creo que también podrían darse ese tipo de discusiones pequeñas de todas formas, porque Eh, yo creo que ese borde o límite constitucional puede generar un poquito de incomodidad en algunos consejeros constitucionales, a pesar de que claramente, desde el punto de vista del derecho constitucional, comprendemos perfectamente, y el Tribunal Constitucional así lo ha dicho, pueblo de hecho, significa sí, el sí. cuerpo electoral organizado. Y Sí, ahora también el otro problema que trae el mantener el vocablo nación también tiene otro componente problemático, que la nación también es unas personas un grupo de personas que a lo mejor comparten un territorio determinado por regla general. Hay gente que, por ejemplo, da el ejemplo del pueblo judío, que ellos son una nación, pero que está repartida por el es una mundo. identidad, de hecho, creo que significa más, Exacto. nación más como una identidad de Exacto. pueblo, ¿sí? Entonces, pero es algo que comparten y de lo cual se sienten parte. ¿Sí? Entonces, hay podríamos decir que Chile, cuando se hablaba del plurinacionalismo chileno, en verdad lo que quería mantener, no es que nosotros no fuésemos chilenos, en verdad, claro, o sea, somos todos nacionales chilenos, pero a lo mejor dentro de Chile habían diversas naciones, como por ejemplo podría ser, no sé, los mapuches o todos los pueblos originarios, y nosotros el resto autoproclamarnos como, no sé, criollos, por ejemplo. Pero creo que eso también va a generar un problema. O sea, si que tú quieres mantener el vocablo nación, vas a tener que, de cierta medida, acotarlo. ¿Qué significa nación? Bueno, acabas de saltar a una nueva conversación. Vamos al punto número 4. Punto número 4, el límite del 154 dice, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. Imagínense, tenemos aquí para la cámara, los pueblos son parte de esta idea de identidad nacional, ¿cierto? Que es la chilena, que es una indivisible. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este Estado? ¿Ya? Es promover sus derechos y culturas. Eh, a mi entender, básicamente estamos pasando a la idea de multiculturalidad, que significa que existe una cultura hegemónica, en este caso la chilena, la nación chilena, y el resto no son identidades calificables de nación, sí de Exacto, culturas variables. En ese sentido es exacto. como yo soy el que gané, ustedes tienen que vivir conmigo, no yo con ustedes, por decirlo de esa forma. Esa es como mi explicación más básica para intentar explicarlo. Dime tú qué comprendes por este límite número 4. Sí, por supuesto, es prácticamente lo mismo. O sea, el hecho de que una de las grandes eh, discusiones que se dio en la convención anterior fue el concepto de la plurinacionalidad. Concepto que por lo demás, yo me acuerdo que en algún capítulo de Guatón Constituyente nosotros lo hablamos y no decían que era como cacofónico, que se repetía muchas veces, y es cierto que era un texto enorme de grande, pero aparecía 5 o 6 veces, ¿ya? Bueno, No era un concepto, suena fuerte. sí, sí, suena fuerte, pero no era un concepto tan ocupado como sí podría haber sido, por ejemplo, la propiedad, que sí aparecía más veces, como unas 20 por ejemplo, ¿ya? Ya. Que es algo muy importante en el sector eh, que ganó en el 4 de septiembre y que volvió a ganar ahora. Entonces, pero sí creo que el hecho de imponer el hecho de que Chile es un país multicultural y no plurinacional, obviamente que va a ser una discusión, pero yo creo que va a ser una discusión solo en el papel, considerando que Chile Vamos o Chile Seguro, en verdad, como se llama, más el Partido Republicano, tienen más de 30 votos, esto yo creo que va a ser, para ellos va a ser coser y cantar, ¿no? Se va a votar y listo. Probablemente van a irse por lo seguro ahí. Simplemente es como la comisión experta, digamos, ratificó esta multiculturalidad. Sí, no sirve, perfecto, aprobado. Probablemente tú Exacto, dices que va a ser sí, así. perfecto. Ya, Sí, probablemente ni entiendo. siquiera van a entrar en el fondo. Mira,
te planteo para ir avanzando en esto, a pesar de que no hemos planteado, por si acaso, para que las personas sepan, no hemos planteado 2 episodios con Jorge, ¿ya? Vamos a ver cómo andamos con este episodio, ¿cierto? Y de ahí vamos a ver de qué va a tratar el siguiente. Miren, el límite número 3 dice, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, que se encuentran vigentes. La Constitución consagrará el terrorismo en cualquiera de sus formas. Es por esencia contrario a los derechos humanos. Eso es lo que va a tener que decir la Constitución. Entonces, partamos con la idea de que efectivamente se respetará estos principios de dignidad humana y los derechos humanos, considerando que al mismo tiempo hay un sector político que mm, no le cuesta hablar de derechos humanos primero, y segundo, incluso le cuesta hablar de los organismos internacionales que estaríamos ratificando como la ONU. Sí. Entonces, ¿cuál es tu idea al respecto sobre el proceso y este límite? Creo que en verdad es una discusión un poco más de calle, pero creo que si nosotros nos consideramos un Estado democrático, deberíamos mantener este tipo de limitantes. O sea, cualquier país que se aprecie como respetuoso del Estado de Derecho debe tener un componente necesario de respeto a los derechos humanos. Porque por lo demás resulta muy paradójico que el Partido Republicano y la derecha consideren que el Estado está al servicio de la persona humana y, no y por ende, al estar al servicio de la persona humana, no se respeten sus derechos. Resulta, es muy raro, son dos ideas contrapuestas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creo que los consejeros ni siquiera deberían plantearse la idea de no mantener este tipo de límites, porque por lo demás, desde un punto de vista histórico, Chile ratificó la Convención Internacional de Derechos Humanos en la década del 50, o en el año 1948 creo que fue. Fue casi 3 años después Sí, de que esta se dictó. Entonces, y de hecho, los derechos humanos nacen como respuesta a la Segunda Guerra Mundial por las atrocidades que cometió el nazismo. Entonces, no es una invención del comunismo, no es una bandera de lucha de la izquierda, sino que es una idea liberal incluso. Y de hecho, la libertad, la igualdad y la fraternidad eran una idea que nació en la Revolución Francesa, que también es una revolución liberal, que llevaron a cabo los burgueses en contra de la nobleza, el clero y la monarquía. Entonces, los liberales, aquí en Chile, que vendría a ser, no sé, creo que el sector político de Evópoli, RN, ellos necesariamente creo que deberían considerar esto, el componente histórico, y que por lo demás eh, yo le invito a la gente que está escuchando el podcast que hagan el ejercicio de buscar los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y vean quién lo ratificó, qué firma tiene al final. Y se van a hallar una sorpresa, porque la gente aquí en Chile habla mucho de los derechos humanos desde una sola perspectiva que vendría a ser la de la izquierda, pero estos tratados internacionales en Chile fueron ratificados como leyes de amarre en el año 90, en marzo del 90, y todos llevan la firma de Augusto Pinochet. Entonces, es bastante paradójico que la gente vocifere mucho en contra de ello, pero estos hayan sido ratificados históricamente por la derecha. pasa que, como tú bien dices, esto puede ser una discusión muy, muy de ahora. ¿En qué sentido? Que se atribuye a un movimiento de izquierda el tema de los derechos humanos porque tienden a abogar por los derechos, como bien dicen, de todas las personas y muchas veces eso implica incluso los derechos de las personas que, por ejemplo, cometen delitos, ¿ya? Exacto, delincuente. Entonces se estima que es como, hay derechos humanos para los delincuentes, pero no, por ejemplo, para carabineros. Y ahí tuvimos que hacer, en su momento tuve que hacer toda una explicación de cómo procede en el caso de los derechos humanos para los uniformados. Eh, entonces, claro, es una discusión en que se ha perdido la historia. Normalmente en clases me toca explicar, decir, miren, los derechos humanos vienen de un origen de las atrocidades, como tú dices, de la Segunda Guerra Mundial. Agentes estatales, ya sea como figuras de Estado, me refiero al ejército, atacaron a su propio pueblo y a los pueblos de al lado también, cometieron una serie de atrocidades. Entonces, una suerte de límite
a estos agentes estatales en forma de ejército, porque son los que tienen entrenamiento, las armas, qué sé yo. ¿Ya? Y lo otro, hay un punto muy interesante que tú señalaste, que el Estado está al servicio de la persona humana, y yo le explico normalmente a los estudiantes que a esta conclusión llegó, claro, en plena dictadura, por las ideas equivocadas. ¿Es correcto? Pero llegaron por la idea equivocada, porque lo que Sí, buscaban era evitar esta idea muy comunista de pensar de que el Estado era una entidad superior casi, y que el comunismo lo que hacía era instrumentalizar a las personas a favor del Estado. Entonces ellos dijeron, eso nunca debe ser así, ¿cierto? El Estado debe estar al servicio de la persona. Pero al mismo tiempo, por las razones equivocadas, ¿cierto? Llegaron a una conclusión bastante correcta. Justamente, el Estado es una invención humana. No podemos inventar algo, una ficción, para que nosotros estemos al servicio de ellos. No, exacto. no tiene lógica. Las cosas que inventamos son para satisfacer nuestras necesidades, y en este caso el Estado es una de ellas. Desde ese punto de vista, no hay mucho que decir al respecto de que el Estado mismo y todos sus agentes estatales siempre tienen que respetar los derechos de todas las personas. Y aquí hay algo muy interesante, que quizás tú lo puedas extender ahí cuando lo explique yo, que cuando a mí me toca explicar que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana o los derechos humanos, es algo efectivo y algo real, no es una palabrería, no es una poesía. Si yo Exacto. le explico una vez más, con muy ejemplo, me gusta tratar de ejemplificar estas cosas Aterrizar. porque pueden ser, sí, aterrizar. Yo le digo, si estuviésemos todas las personas de Chile de acuerdo en restablecer la tortura, por ejemplo, queremos volver a poner la tortura como un castigo, 100%, es básicamente el soberano, la nación ejercida por el pueblo diciendo, ojo, vamos a restablecer la tortura. Cualquiera diría, si el pueblo está 100% de acuerdo, nada que hacer. Pero resulta que el límite a la soberanía es la dignidad de la persona humana. Por tanto, hay cosas que por más que queramos todas las personas hacer, nos encontramos con la idea de la dignidad humana y de los derechos humanos que no podemos pasar a IVAR, no podemos vulnerar. Y esto es un mandato que va incluso más allá de lo constitucional, porque la constitución dice esto, pero al mismo tiempo somos soberanos cuando decidimos sobre la constitución. Y si vamos a crear una constitución que ignore esta parte, lo que estamos haciendo una vez más, como pueblo soberano, es vulnerar, no respetar ni proteger los derechos humanos, los cuales son reconocidos de antemano, de antes, son mandatos a nivel histórico. Primero está el ser humano, luego el Estado y su normativa. Entonces ahí va el hecho de que diga o no lo diga la Constitución, esa obligación tiene que existir igual. Lo ideal, y por compromisos con tratados internacionales, es que tenemos que escriturarlo. Pero esté o no esté, quiéralo o no los consejeros agregarlo de una u otra forma, esa obligación existe. Es uno de los principios democráticos modernos. Y simplemente no podemos decir, si no está en la Constitución, ahora sí podemos establecer la tortura porque estamos todos de acuerdo. Simplemente no va a pasar, no existe. Y si no, bueno, bien sabemos las consecuencias. A la hora que rompemos estos tratados que son tan esenciales, vamos a quedar más aislados que Norcorea. Esa es la consecuencia. Sí, por lo demás, o sea, habiendo dicho eso, no tengo nada más que agregar, pero Pensé que me iba a extender lo, la idea. claro, no, creo que lo único que podría agregar a esto sería que Chile ha firmado tratados internacionales en esta materia. Y cuando uno firma un tratado internacional, se obliga a respetarlo. Y en caso de no respetarlo, el país podría caer en una especie de incumplimiento y generar responsabilidades internacionales de tipo patrimonial. O sea, a lo mejor tendríamos que indemnizar a alguien, a lo mejor, por ejemplo, seríamos castigados con ciertas medidas. Por lo demás, la gran mayoría de los países que no forma parte de este círculo, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, ratificado la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica a través de la OEA. Entonces, aquellos países que no forman parte de estos círculos quedan aislados, como dijiste tú. O sea, y por lo demás, eh, en Occidente, que es donde estamos nosotros situados geográficamente, Estados Unidos tiene una fuerte preponderancia en materia de negocio. O sea, debe ser nuestro segundo aliado comercial más grande después de China. Entonces, que nosotros caigamos en un incumplimiento internacional respecto a estos tratados puede afectar incluso relaciones comerciales. Entonces, por último, si no los vamos a respetar porque no creemos en ellos, pensemos Claro, en que por un esto nos va tema a afectar el valórico. bolsillo. Claro, si por Claro, último no te convence por un tema valórico, esto te va a afectar el bolsillo. Puede ser, por ejemplo, que no podamos comprar iPhone.
por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, que aquí en Chile no lleguen más autos americanos, no se vendan más Ford, por ejemplo. Que ya no podamos vender uva en Texas, por ejemplo. Entonces, no podamos vender maíz. Entonces, Sí, eso sí, por y supuesto. yo creo que tú estás dando ejemplo livianito. Yo estoy pensando en divisas, estoy Ah, por pensando cierto. en sistema Sí, financiero bancario. Me acuerdo un poco lo que le pasó a Rusia hace poco. Yo decía, Rusia puede sobrevivir a ese tipo de asfixia. Nosotros ni exacto. 2 días, ni 2 días. No, no, imposible, porque incluso nosotros, la gran mayoría de las transacciones internacionales están todas dolarizadas. Tenemos muchas empresas en Chile que tienen presencia internacional. Sin ir más lejos, la DAM, cuando quebró, la quiebra fue declarada en Estados Unidos. Entonces, perder eso puede ser que a algunas personas le haga mucho más sentido que un tema valórico. Pero por último, si no lo vas a cumplir por un tema valórico, hazlo porque te va a afectar el bolsillo. Nos sirve finalmente, nos sirve. Sí, Incluso nos sí, sirve para sí, quienes lo seguimos valóricamente, nos sirve si quiere tomarlo de esa exacto. forma. Claro. Te propongo elige tú un límite del 154 que quieras conversar antes de finalizar este primer episodio. Creo que el quinto es importante tomarlo en consideración, que dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales, que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. A mí, Fuertes palabras, señor, fuertes palabras, sí, con, comparado a nuestra constitución actual. cuando yo recién leí este punto, yo decía, oye, qué malo este punto, porque en verdad deja muy abierta la inclusión de instituciones privadas para poder satisfacer derechos sociales. Y resulta que, considerando la elección del domingo, ahora me parece que esto es uno de los puntos que más debemos defender, pero con las declaraciones del diputado Kaiser me generan cierta suspicacia, porque finalmente si bien estos son límites que están autoimpuestos, estos puntos que estamos leyendo, estos 12 puntos que estamos leyendo, eh, como quedó compuesto el Consejo Constitucional, eh, el Partido Republicano más la derecha tiene 2 tercios. Y esos 2 tercios permiten que ellos puedan modificar o eliminar el anteproyecto que fue entregado por la comisión experta, anteproyecto que por lo demás se basa en estos 12 puntos. Entonces, hoy día el diputado Kaiser dijo que a ellos no les interesaba el Estado social y democrático, que ellos no habían firmado nada, eso fue lo que dijo. Entonces, a mí me hace pensar que este punto va a ser el más conflictivo de todos. Si es que no, o sea, puede que a lo mejor no sea el más conflictivo, pero si no le pega el palo. Entonces, creo que sí va a ser algo importante, sobre todo la parte que dice la promoción del desarrollo progresivo de los derechos sociales. Fue algo que se habló bastante durante el estallido social, durante la convención anterior, derechos que, por ejemplo, para el resto de la sociedad parecían ser importantes. Creo que los 3 pilares fundamentales eran la seguridad social, que nosotros lo linkeamos con las pensiones, la salud y la educación. Y hoy día también se ha metido como por la ventana el derecho a la vivienda digna. Entonces, cuando tú hablas de este tipo de derechos, que son derechos sociales, estos derechos sociales por regla general nosotros las entendíamos como deberes estatales presentados como derechos. Era como un deber del Estado el promoverlo y el poder mantenerlo en cierto nivel. Y que de hecho, por lo demás, en la constitución actual no son reclamables por el recurso de Por protección, eso, pues son muy por, e- extensos. por eso nuestro profesor Aldunate decía que eran aspiraciones sociales constitucionalmente Exacto. reconocidas. Me acuerdo de esa Exacto, frase. eran aspiraciones sociales, exacto, porque finalmente uno va a la Constitución y en el artículo 19, número 9, por ejemplo, está el derecho a la salud, pero yo no lo puedo reclamar. Lo único que puedo reclamar es la imposibilidad de elegir si yo cotizo en FONASA o en ISAPRE, pero el derecho a la salud no. Si alguien no me atiende en un hospital público, yo no le puedo reclamar a nadie, no le puedo reclamar al Estado. Entonces, resulta que ese tipo de derechos, yo creo que en estricto rigor eran un pilar fundamental del estallido social, fue un pilar fundamental de la convención y creo que ese globo se va a desinflar, sí o sí. Mira, yo analizando este asunto, como lo hemos estado yo creo reflexionando todos aquí quienes nos dedicamos a esto, llegué a la conclusión de que jamás pensé que iba a llegar. El Comité Técnico de Admisibilidad
va a ser un protagonista impensado, Sí, porque sí, el totalmente. comité tiene que vigilar el cumplimiento de estos 12 bordes o límites y tiene Exacto. una voz decisiva que no admite recurso. Por tanto, supongamos que la posición del Consejo Constitucional en su mayoría diga, ¿sabe qué? Ya no vamos a respetar tanto este Estado social y vamos a acercarnos más a un Estado subsidiario. Un grupo del Consejo podría decir, ¿sabe qué? Acá hay un problema. El comité de expertos, la comisión de expertos podría decir, también acá hay un problema. Lo llevan al comité de admisibilidad y el comité de admisibilidad va a decir si efectivamente la postura que adoptó el Consejo en su mayoría es apta o compatible con un Estado social o se acerca o se aleja a esto pensando que podría ser a un Estado subsidiario. Entonces, eventualmente el comité de admisibilidad, que son solo leguleyos, ¿cierto? Va a tener que decidir si es que la postura, en este caso, por ejemplo, el Partido Republicano más Chile Seguro, es compatible o no a los límites o bordes, si es compatible con el Estado social, cuando ya gran parte de ellos han dicho que quieren mantener la subsidiariedad. Y eso técnicamente no lo pueden hacer y técnicamente no es recurrible la decisión del comité de admisibilidad. Entonces ahí tenemos un nuevo gran protagonista que yo pensé que iba a pasar piola. Sí, la verdad, sí. Yo también había pensado en algún momento, incluso una de las grandes críticas que le hice, y esto ya es como una bofetada a mí mismo, una de las grandes críticas que le hice a este proceso era que era muy poco democrático. O sea, de los tres órganos que componen el proceso constitucional, que son el Comité Técnico de Admisibilidad, la Comisión de Expertos y el Consejo Constitucional, nosotros podíamos elegir solo uno, que eran estos 50 miembros que fueron votados este domingo pasado. Pero resulta que ahora la comisión de expertos, que fue designada por el Congreso en proporción a las fuerzas que componen el Congreso Nacional, más el Te qué es voy a lo que pedir, queda y lo que no queda. te voy a pedir repetir lo último, porque se pegó, yo creo que por unos 20 segundos tu cámara y tu audio. Así que tú me dices, esos dos organismos, ese Comité Técnico de Admisibilidad y el otro, continúa. El, el otro, el Comité Técnico de Admisibilidad y la Comisión de Expertos, eh, como no los pudimos elegir, yo era gran crítico de eso, ¿Mm? pero resulta que ahora van a ser los grandes protagonistas de poder mantener el status quo de estos 12 puntos. Y creo, ya, sin ir más lejos, creo que el real protagonista de este proceso va a ser Chile Vamos, o Chile Seguro, perdón, ¿ya? Porque los republicanos tienen 23 personas dentro, ya es casi la mitad incluso, pero necesitan 30 para poder aprobar normas y necesitan 33 para poder modificar o eliminar algún punto del anteproyecto. Y con las personas que están dentro de Chile Seguro, que son 11, alcanzan 34 y perfectamente pueden dominar y monopolizar la discusión constitucional. Entonces, realmente los 11 de Chile Seguro son los que van a inclinar la balanza para uno o para otro lado. Eso es lo que Podríamos, realmente creo que va a pasar. podríamos decir que Chile Seguro es la nueva DC, entendiendo que es la llave de los acuerdos, como decían en los 90. Exacto. Sí, sí, exacto. Porque finalmente esta minoría eh, va a tener el poder de decidir si es que se, en determinado caso, se junta con la coalición de gobierno, por decirlo de alguna forma, que vendría a ser el Frente Amplio y toda la lista del Frente Amplio, o si se alía con los republicanos para decidir tal o cual. Eso es lo que En, puede pasar. Yo creo que ellos van a ser la bisagra. en este sentido, ¿tú crees que este nuevo centro derecha político que Sí. ocurrió de repente, que es Chile Seguro, ¿tú crees que se cargue más a la idea de Estado social o la de Estado subsidiario o esta cosa rara que ellos llaman Estado social subsidiario que no sé si existe, la verdad creo que no. La verdad no lo sé, no lo tengo claro, porque, a ver, la derecha tradicional chilena ya cruzó el río de ir a juntarse con republicanos, ¿ya? Ellos, cuando fue la elección pasada presidencial, eh, no tuvieron mayor problema en cruzar el río y decir, sí, en verdad nos vamos a aliar con el Partido Republicano y vamos a darle nuestro apoyo expreso a José Antonio Cast. Entonces, desde ese punto de vista, como por el pasado, a mí me haría decir que ellos en verdad van a estar en contra del Estado social porque van a aliarse con los republicanos.
Pero hay una parte de mí que también dice, bueno, en verdad, ellos estuvieron de acuerdo con este punto al momento de incluirlo Mm, en esta reforma constitucional. Porque de hecho, gracias a sus votos, fue que esta reforma se pudo llegar a hacer, porque el gobierno o la coalición de gobierno, incluida la concertación, ¿ya? No tenían los votos para poder modificar el capítulo 15. Entonces, este nuevo proceso se hizo gracias también en gran parte a la derecha tradicional, que vendría a ser Evópoli, RN, la UDI. Entonces, hay una parte de mí que dice, bueno, si ellos ya se pusieron de acuerdo con la coalición de gobierno para incluir este punto, entendería yo que es algo que ya está oleado y sacramentado y que no va a ser cambiado. Pero, como te digo, ellos ya cruzaron el río, entonces tengo la esperanza de que no lo vuelvan a cruzar, esa es la verdad. ok. Muy bien, Jorge. Vamos a dar por finalizado este primer episodio. El siguiente episodio igual lo vamos a hacer con Jorge, ¿cierto? Esta va a ser la primera publicación. Así que por ahora nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y ya continuaremos con el análisis del nuevo Consejo Constitucional. Que esté muy bien, Jorge. Recuerden que pueden escucharlo en Spotify y en YouTube. Hasta luego. Chao, chao.